Sí, no es fácil saber por qué se produce una disociación de algo que debería ir de la mano o actuar en sentido contrario, ¿no? Nunca en esa línea, porque es la peor situación. El qué puede ocurrir, pues son varios factores. Uno es el pensar que se puede salir fácilmente de la violencia, que en cualquier momento, gracias a todos los recursos que se han puesto en marcha, la salida es fácil, como si solo dependiera de la decisión de ella, cuando estamos hablando de una violencia que busca el control, el dominio, el sometimiento, y que por lo tanto la opinión de él cuenta mucho para la violencia. En el caso de Pino Puentes hay una situación de violencia identificada, hay incluso una denuncia en la fase final y hay una situación, una investigación que no considera que esos signos, esas evidencias eran suficientemente objetivas como para romper la presunción de inocencia del imputado o del denunciado. No conozco los detalles, por lo cual no quiero achacar a un problema, a un error, esa situación, pero en definitiva hemos fallado como sociedad, porque lo que estaba claro es que había violencia y que esa violencia ha terminado en homicidio. Algo no ha sido adecuado, no ha funcionado bien para que eso ocurra. Pues son imprudentes en cuanto a las consecuencias y son ignorantes, porque hablar de denuncias falsas en un delito en el que, con diferencia, puede ser el que menos denuncias falsas ocurran, pues no deja de ser una situación nacida de la ignorancia. Prefiero pensar que son ignorantes a que son manipuladores, pero en cualquier caso son imprudentes, porque los datos son objetivos, son accesibles, están en el Ministerio de Igualdad, están en el Consejo General del Poder Judicial, y yo creo que no son conscientes, prefiero pensar que no son conscientes de la trascendencia negativa que tiene eso de cara a la continuidad de la violencia y que cuando continúe esa violencia, que termine en una agresión grave, incluso en un homicidio. El efecto de imitación existe. Lo que tenemos que identificar es cómo se produce y en qué caso se lleva a cabo, ¿no? La imitación, la repetición de conducta es algo muy humano. Y los humanos han aplicado su inteligencia y conocimiento a la facilitación de las conductas. Y en ese elemento de facilitación, el componente, digamos, de imitación, de seguir aquello que consideran que es adecuado, que es bueno, pues se lleva a cabo siempre. Lo hemos visto en sentido positivo y en sentido negativo. Cuando alguien comete una imprudencia y cruza una vía de tren o cruza una carretera por un mal lugar, al final hay otros que lo hacen, porque es una conducta muy humana. Y en el caso de violencia de género, como una conducta que no nace de un momento, sino que es una conducta elaborada, meditada, pensada para llevarla a cabo, el agresor necesita elementos que refuercen su decisión, o solventar las dudas, los miedos, los obstáculos, los problemas que él ve en esa construcción del homicidio, porque el homicidio no es una consecuencia directa de la violencia previa. Es decir, un agresor decide llevar a cabo violencia y, por lo tanto, inicia toda una estrategia para controlar, dominar, someter a su mujer a través de la violencia, y cuando esa situación acaba, porque la mujer suele dejarlo, suele poner una denuncia, para llevar a cabo el homicidio necesita construir el homicidio. Si no, habría muchos más homicidios. Y estamos hablando de 100.000 denuncias, estamos hablando de 70 homicidios. Es decir, que hay 70 hombres que, después de toda esa situación, inician un proceso para construir el homicidio. Y, por lo tanto, en ese proceso, cuantos más elementos encuentre con los que se identifique, pues más fácil va a ser para él seguir hacia adelante. Cuantos menos elementos encuentre, va a tener más dificultad para llevarlo a cabo. Eso no quiere decir que el efecto de imitación sea el precipitante y el único elemento, siempre será su voluntad. Lo que estamos hablando es que es de elementos que facilitan o que no facilitan, y por lo tanto tenemos que entenderlo como que actúa en un porcentaje, yo diría bajo, de casos, pero que además actúa de manera muy diferente y en tiempos muy distintos respecto a unos agresores y a otros.